Creeríamos que entrado el siglo XXI en transcurso, las problemáticas de segregación y discriminación ya habrían terminado o no tendrían una mayor resonancia en el sistema internacional. Tras masacres, exterminios y crímenes en masa contra comunidades y grupos étnicos en el siglo pasado, la raza humana vio la lección de lo que podría ser el deseo de control de un prototipo humano. Pero a pesar de su gran eco a nivel mundial y de la impresión que dejó sobre la humanidad, el racismo y la segregación a ciertas poblaciones en la actualidad todavía es muy marcada a pesar de no darse a gran escala como en el pasado. Estas actitudes discriminatorias y denigrantes se ven reflejadas en indicadores que demuestran la falta de presencia y apoyo por parte del aparato estatal en estos grupos minoritarios. Por ejemplo, según el DANE, la población indígena colombiana presenta una de las más altas tasas de mortalidad de niños, factor relacionado con la precaria nutrición y la falta de atención médica profesional, y el crecimiento del mercado liberal global ha venido acorralando a estas comunidades minoritarias que terminan optando por su última opción, y es un movimiento a los centros, donde por un acto cotidiano y ya común, el trato racial y discriminatorio se convierte en una constante. Por ende, consideramos imperioso establecer un plan nacional que proteja a estos grupos y sus identidades que están en riesgo de extinción. Es entonces el rol de los foros sociales en Colombia, ser espacios abiertos a toda la pluralidad y diversidad étnica, racial, cultural, sexual, etaria de Colombia y sus regiones. Asimismo, rechazar la globalización neoliberal por sus efectos nocivos en el desarrollo económico y social, en el incremento de la pobreza, el desempleo y la desigualdad en el mundo, en la vigencia de los derechos humanos y en el ambiente, y los recursos naturales del planeta, y trabajar por una globalización de la solidaridad, de la equidad, de la igualdad, trabajar por un cambio de modelo económico, social y político en Colombia, que garantice la inclusión, la igualdad, la solidaridad, la democracia y la justicia. Nación. Según Gellner, los constructos de las convicciones, fidelidades y solidaridades de los hombres, una simple categoría de individuos, por ejemplo los ocupantes de un territorio determinado o los habitantes de un lenguaje dado, llegan a ser nación si y cuando los miembros de la categoría se reconocen mutua y firmemente ciertos deberes y derechos, en virtud de su común calidad de miembros, porque comparten una cultura en común, es decir, unos códigos de conducta y comunicación. Citando a Balibar, abro comillas, ninguna nación posee naturalmente una base étnica, pero a medida que las formaciones sociales se nacionalizan, las poblaciones que incluyen, que se reparten o que dominan, quedan etnificadas, es decir, que posee por sí misma una identidad de origen de cultura, de intereses que trascienden a los individuos y a las condiciones sociales, cierro comillas. La construcción de una nación, por lo tanto, conduce al racismo necesariamente, ya que a través de la conformación de una unidad nacional se diferencian unas comunidades, etnias de otras. Nacionalismo. El nacionalismo es un movimiento que considera la creación del Estado nacional como indispensable para realizar las aspiraciones sociales, económicas y culturales de un pueblo. Se caracteriza ante todo por el sentimiento de comunidad de un pueblo, sentimiento basado en un origen, un lenguaje y una religión comunes. De una manera muy genérica, podemos definir al nacionalismo como la doctrina que defiende la identidad y las características que son propias de una nación. Como lo menciona Weber, el nacionalismo funciona por diferenciación y es lo que nos diferencia y caracteriza en planos tanto jurídicos y culturales. Se puede entender de este modo como un marco en el cual tiene sentido lo que yo soy subjetivamente. No solo se vive en el plano societal, sino en el subjetivo también. Identidad. La noción de identidad se ha impuesto a causa de los importantes cambios culturales provocados por las profundas modificaciones en la sociedad. Con este se refiere a organización de la economía, el establecimiento de principios de racionalidad y eficacia, y la introducción de nuevas tecnologías y de medios de comunicación. Son los orígenes de estos cambios en la sociedad. Todos estos cambios, la evolución y la acentuación de los mismos, han alcanzado la identidad individual y la colectiva, provocando tanto efectos psicológicos, sociales y colectivos. La identidad es un conjunto articulado de rasgos específicos de un individuo o de un grupo.
La identidad constituye también un sistema de símbolos y valores que permiten afrontar diferentes situaciones cotidianas. Opera como un filtro que ayuda a decodificarlas, a comprenderlas para que después funcione. Foro Social Mundial ha sido definido en su página oficial como un espacio de debate democrático de ideas, profundización de la reflexión, formulación de propuestas, intercambio de experiencias y articulación de movimientos sociales, redes, ONG y otras organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, se caracteriza por la pluralidad y por la diversidad, teniendo un carácter no confesional, no gubernamental y no partidario. En este sentido, sus temas abarcan principalmente la diversidad y la pluralidad económica, social y política que existe a lo largo de todo el planeta y que nos puede ser de gran utilidad para encontrar nuevos caminos de desarrollo más equitativo, proponiendo un desarrollo sostenible en el que el bienestar de todas las personas del mundo sea la razón de ser de las decisiones económicas frente al desarrollo basado en el crecimiento y el beneficio económico. Bueno, inicialmente uno puede pensar que hay una diferencia epistémica, pues el término o el concepto de identidad es más utilizado dentro de la antropología, dentro de la sociología. En cambio, el término de nacionalismo, pues obviamente hace parte de la tradición de la filosofía política principalmente y se utiliza más en el campo de las relaciones internacionales, en el campo de la ciencia política como tal. Mientras el concepto de identidad, el término de identidad alude ya más a factores culturales, no necesariamente nacionales, sino que generan una cierta condición de comunidad o de similitud en un grupo social. El del nacionalismo ya es un concepto que se utiliza para representar lo que sería la identidad, pero de un grupo social ampliado que sería la nación. Entonces, ¿cuáles son los valores de la nación, los referentes de la nación, la cultura de la nación y todo esto? Y obviamente la nación no es entendida o no es entendible sin el otro componente que es el Estado. Entonces, por eso digamos que el nacionalismo hace parte más del campo del análisis, de la teoría política, si se quiere. Y la identidad hace más parte de las disciplinas de la teoría social, de la antropología, de la sociología, de otro montón de disciplinas. Bueno, yo creo que al hablar de la marginalización que se puede ejecutar o puede operar frente a alguna minoría o algún grupo cultural o identitario en particular, hay que tener en cuenta el estatus político que se le da a cada uno de estos. Digamos, en términos constitucionales, todos estos tienen un nivel o un cierto estatus político que le permitiría participar en la agenda política, en X o Y espacios. Sin embargo, las condiciones concretas o reales que permiten el acceso de estos sí es diferenciado. En el caso, digamos, de los que más viven esta marginalización, yo creería que lo indígena y lo negro, a pesar de que en términos de Colombia entenderse como una nación pluricultural, supondría que ellos tienen más participación, siguen manteniendo un alto nivel de marginalización. En términos del estatus político que se les da, claro, tienen cuotas en el Congreso, tienen cuotas en los cargos públicos, tienen un montón de cosas, pero esto no significa que se haya integrado a un grupo social que obviamente es muy diverso a su interior dentro del sistema político como un actor totalmente relevante. O sea, de alguna manera ellos simplemente son integrados, los indígenas y los negros, en algunos momentos y frente a algunos temas en particular. Entonces yo creo que sobre ellos opera todavía un alto nivel de marginalización. Bueno, inicialmente yo entiendo la globalización, entre muchas cosas, como un proceso que permite que las reglas, las normas, los principios del capitalismo, de la economía capitalista de mercado, se integren a muchos espacios de la vida social, espacios políticos, religiosos, culturales, ambientales, bueno, todo. Es decir, el capitalismo permite que
las lógicas de la economía sean las que determinen las lógicas de otros dominios de la sociedad, de otros espacios de la sociedad. En ese sentido, uno puede decir que si lo cultural y lo identitario ha sido permeado por estas lógicas a través de todos los canales, las formas, los procesos de la globalización, de alguna manera el racismo se puede materializar de la siguiente manera, y es que, en efecto, aunque hoy no hablemos tanto de los racismos clásicos, de los racismos antiguos, pues hay que matarlo porque es negro, no estoy diciendo que hayan desaparecido estos racismos. Podemos ver otros racismos asociados, por ejemplo, a la capacidad de articularse a la economía. Pues hay grupos sociales que de alguna manera sufren una exclusión, o son relegados, o son echados a un límite o a una frontera límite, porque están en incapacidad de articularse de manera efectiva a los procesos económicos actuales. Entonces, por ejemplo, uno podría ver cómo desde esta idea hay nuevos racismos, no el mismo racismo de antes, pero uno puede ver nuevos racismos hacia el campesino, hacia el indígena, hacia algunos negros, aquí mismo dentro de las ciudades, ¿no? Entre más incapaz tú seas de articularte a la economía de mercado, pues más excluido, o digamos más objeto de exclusión te vuelves. Well, that's an interesting question for me as a person who is Scottish, but has a British passport, which also says I'm a citizen of the European Union. So the issue of nationality and identity was really big in Scotland as part of the referendum debate. Nationalism, I normally understand, has some kind of negative aspect, where it's not just about being proud of your heritage or your identity, it's about perhaps excluding others. So a criticism of nationalism in Scotland is that it's normally based on hating English people, but I don't think that's always the case, and I think identity is maybe a better way to consider it, that I see myself as a Scottish person, not because I'm not English or because I hate English people, but just because my life experience was in Scotland. Estoy estudiando Relaciones Internacionales, cuarto semestre. Mi nombre es Juanita Bedoya y pienso que evidentemente en Colombia hay comunidades marginadas que por su configuración histórica se les han visto vulnerados muchos de sus derechos, razón por la cual no han podido arraigar muy bien su cultura dentro del territorio. Desde el punto de vista trabajado durante el desarrollo de la investigación, se puede concluir que con la visión del Foro Social Mundial y sus prácticas y planteamientos, estos grupos minoritarios en Colombia y el mundo necesitan tener una mayor voz y peso en cuanto a las temáticas que ellos incumban. La participación de toda la sociedad civil sin exclusión alguna es uno de los ítems claves en la constitución de este cuerpo de participación global. Las relaciones internas políticamente deben tomar un giro que se dará lentamente. Primero debe existir implementos de audiencia para oír las necesidades, objeciones y pensamientos de estos grupos segregados, y los foros sociales pueden representar una buena plataforma para hacer esto. El renacimiento de las culturas indígenas, afro, rom y entre otras son movimientos que deben tener mayor apoyo por los ciudadanos, políticos y privados para evitar la extinción de gran parte de lo que compete a nuestra historia en este ámbito. En relación con el Foro Social Mundial, podemos recalcar la importancia que tienen las relaciones directas entre estos grupos minoritarios y el Estado en manera económica, social, jurídica y política, ya que mientras se avanza en las oficinas también se necesita avances en la realidad. El gobierno debe dejar de pensar en la relación costo-beneficio de entregar las tierras a grandes empresas para detenerse y pensar un poco en el deterioro inmenso que le está generando al tejido social y cultural de la nación.